ejemplo, dice que no se podían evitar los daños materiales, pero sí las vidas humanas, y que la alerta llegó tarde y fue erróneamente redactada por los responsables de la Generalitat. AEMET, la agencia estatal, dijo que llegarían hasta 180. La diferencia entre 180 que previnieron con un 70% de posibilidades, la diferencia entre 180 y los más de 700 que cayeron en la distancia que hay entre que entre medio metro en tu casa, como hemos visto en el reportaje, o que entre en 2 metros, es la diferencia. ¿Por qué no acudió ninguno al CECOPI? Es decir, porque eran parte. Pilar Bernabé esa tarde no fue, la Confederación Hidrográfica tampoco fue, Marlaska, la Dirección General de Tráfico, tampoco asistió personalmente, y AEMET tampoco fue, no fueron ninguno. Justamente fue Carlos Mazón, que no es miembro del CECOPI, pero que por responsabilidad acudió por... Señor Barbachina, unas precisiones. Primero, lo de AEMET de hasta 180 no es exactamente así, es a partir de 180. Todo su relato va en contra de lo que ha dictado la jueza. Todos los autos de la jueza señalan que la responsabilidad y las competencias eran de la Generalitat. Por eso no imputa a la delegación de gobierno, pero sí imputa a una exconsellera y un alto técnico. Hoy hemos sabido también por un alto técnico que ya a las 2 de la tarde había un aviso de colapso del Barranco del Pollo, También hemos sabido hoy que la exconsellera Salomé Paradas retrasó, que él quería mandar la alerta y le dijo: espera hasta que yo te dé la orden, y llegó tarde. Y eso va como corolario a lo que dice la jueza, que dice que se informó tarde, que las responsabilidades eran y competencias de la Generalitat, y que incluso el propio texto del mensaje era erróneo. Usted, sin embargo, hace una descripción donde vuelca únicamente las responsabilidades en el gobierno central. Dice que Sánchez estaba en la India, que es cierto, estaba de viaje oficial en la India. Teresa Rivera está en su destino de Bruselas. Y decía que algunos incluso llegaron tarde de comer. Le quería preguntar a qué hora de comer llegó el señor Mazón y si está todo su horario de esa tarde crítica absolutamente claro. Pues mire, el señor Mazón esa tarde, que no es miembro del CECOPI, es decir, los miembros del CECOPI, básicamente los responsables del Estado, no acudieron, se conectaron virtualmente y no aportaron ninguna de la información que ustedes relatan en ese programa. La cronología de la presencia o no de Carlos Mazón. Usted dice, no era miembro del CECOPI, pero estamos todos de acuerdo que es la peor crisis que ha vivido la Comunidad Valenciana en décadas. ¿Usted cree que no, que debía estar bien informado? Parece que tenía problemas de comunicación, presentarse antes, cuando ya los técnicos avisan a las 2 de la tarde de que hay riesgo de colapso en todos los barrancos. ¿Saben o les ha dicho el presidente dónde estuvo entre 5:30 aproximadamente, que abandona la Comida del Ventorro, y las 8:28 de la tarde, que llega al CECOPI? Pues mire, trabajando como siempre, porque quienes conocemos a Mazón no deja de trabajar nunca. Pero esa información que usted me dice, de que a las 2 se dio un aviso, ¿cómo se va a dar a las 2 un aviso si a las 2 se marchan a comer la Confederación Hidrográfica, que tiene que dar esos avisos, y de los 9 que habían solo regresan 4? Porque la situación y lo que se estaba comunicando era que iba a ir mejorando. Y Emilio Argüeso, número 2 de emergencias en ese momento, a las 14:44, fue cuando avisó por WhatsApp: esto está a punto de colapsar. Bueno. Y esto es así. Y seguimos sin saber por qué esa alerta, quién asume la responsabilidad de por qué nos envió antes, que es lo que la jueza ha dicho taxativamente, pudieron salvarse vidas humanas. Y es que creo que aquí hay que explicarlo bien y hay que hacerle entender a la ciudadanía que estamos asistiendo a una perversión de cuáles son las competencias de cada uno. La Confederación Hidrográfica del Júcar no tiene competencias en materia de protección ciudadana ni de predicciones a largo plazo. La Confederación Hidrográfica del Júcar lo que da son datos en tiempo real de los niveles de agua de los barrancos. La Confederación Hidrográfica del Júcar iba enviando de forma 5-minutal, cada 5 minutos, todos los niveles de agua que se iban produciendo en los barrancos.
cuando sobrepasaba un nivel que está marcado como un umbral de peligro, saltaba inmediatamente la alerta. Eso es lo que sucedió a las 18:43, que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar no pudo verbalizar en el CECOPI porque no estábamos conectados. Esta es la realidad. Primero es querer distraer la atención de quién tiene la competencia. Quien tenía la competencia desde las 12:20 del mediodía de vigilar toda la cuenca del Pollo era la Generalitat Valenciana, porque fue la que alertó y la que puso en marcha la alerta hidrológica. Y el plan, la ley, la que dice lo que tiene que hacer cada administración es clarísima. Es que la Generalitat Valenciana, desde las 12:20, cuando decreta la alerta hidrológica, tiene que poner todos sus recursos con agentes medioambientales, con un seguimiento pormenorizado de toda la cuenca del Pollo. No solo no los puso, sino que los envió a casa, y que además después hemos sabido que los agentes ambientales que les ofrecieron desde la Dirección General de Medio Natural fueron rechazados por parte de la Generalitat. No estaban vigilando ningún cauce. El barranco del Pollo, desde el momento de la alerta, es responsabilidad de la Generalitat Valenciana. Y por último, sobre las carreteras, con las que no hicieron absolutamente nada y dejaron como ratoneras a decenas de personas que acabaron muriendo. El plan especial ante riesgos de inundación de la propia Generalitat Valenciana, hecha por Zaplana, página 89. La responsabilidad es de la Generalitat. En este tipo de cuencas es fundamental hacer caso a la predicción meteorológica, y cuando estamos ya en el corto plazo de tiempo, en lo que se denomina nowcasting, que es horas el día de antes, la predicción ya tiene una fiabilidad tremenda, y la verdad es que en este caso AEMET lo clavó. Que con otra gestión de la emergencia la película hubiera sido otra, estoy convencido. El señor Mazón no tenía que estar porque no era del CECOPI, que lo dejen de decir. Que lo dejen de decir, porque es que eso es, además de irresponsabilidad, es una cobardía, ¿no? Es decir, yo como no soy del CECOPI no tenía que estar allí. Oiga, usted tenía que estar allí porque el 112 tenía miles de llamadas. Solo por eso tendría usted que haber estado allí, solo por eso. Aunque no fuera miembro del CECOPI, solo por eso. Claro que si no se enteró, pues claro, ¿cómo iba a estar allí si no se enteró? Bueno, lo que está claro es que el relato político no se está acompasando con la verdad judicial. Eso es clarísimo, porque lo que dice la jueza de su instrucción, jueza que por cierto está siendo atacada también en lo personal y con comentarios machistas por la instrucción que está haciendo, no se refleja en casi nada en las decisiones políticas o de responsabilidad que estamos viendo. Tampoco en la comisión de investigación, en la que no hay rastro de las víctimas, por ejemplo. Mientras Mazón comía en el Ventorro unas setas de temporada, según comentó su acompañante, y una botella de vino, esos bomberos se fueron a un supermercado de Chiva, pensando que iban a volver a trabajar a medir los barrancos por la tarde. Y para su sorpresa, el jefe de bomberos, que por cierto era el director de la emergencia, porque era al que le tocaba dirigir la emergencia en el CECOPI, decidió, sin avisar a nadie ni a su propia administración, que los bomberos, en lugar de medir barrancos y las alturas de los barrancos, se fueran a su casa, ¿no? Y eso realmente dejó a ciegas a la consellera, que era la que tenía que tomar la decisión. Y la dejó a ciegas porque una de las misiones del bombero forestal, aparte de apagar incendios, es precisamente cuando hay una inundación, como se hizo, por ejemplo, en la Dana de Alicante, medir los cauces. ¿Y por qué es tan importante? Porque no hay visión global sobre los cauces. El Pollo tiene un sensor, pero los barrancos que desembocan ahí y donde estuvo gran parte del problema, que se llaman el barranco del Horteta y el barranco del Gallego, no tienen ningún sensor. O mandas, como a la antigua usanza, ¿no? Estamos muy tecnologizados, pero ahí o mandas a un grupo de personas a medir con los hitos estos que hay en la barrera blanca y roja, o no tienes manera de saber por dónde va el agua. Es una cosa más de una cadena increíble de incompetencias, negligencias y desconocimientos de gestión autonómica, que desembocó en que cuando salió el presidente Mazón a las 9:20 de la noche, por primera vez en todo el día, dijo en ese momento: recomendamos, si no es necesario, a las 9:20, coger el coche y suban a pisos altos, a las 9:20 de la noche.